Ay, mi querido Andrés Oppenheimer, qué gusto saludarte. Bienvenido a QTF, que quiere decir ¿qué tal, Fernanda? ¿Cómo amaneció ese cuerpazo arrancando el año 2024, mi querido Andrés? Y antes de tu tema, ¿qué retos tienes para este 2024? Wow, ¿qué retos tengo para este 24? Bueno, la primera pregunta, bien, súper, todo bien, empezando el año bien. ¿Qué retos tengo? Mantener el optimismo. Porque, Fernanda, o sea, en este año tan difícil del que vamos a hablar ahora, con las elecciones en Estados Unidos, con las elecciones en México, con tantas cosas preocupantes que están pasando en el mundo, hay que mantener el optimismo. Porque, como lo hemos conversado varias veces, eh, el optimismo es el factor, o por lo menos uno de los factores claves de la energía, de la creatividad, de la innovación, del empuje, de todo eso que nos conduce en parte a la felicidad. Querido Andrés, después de tu libro que fue, y no estoy bromeando, el mejor que leí en el 2023, te recomiendo. Por favor, Andrés, mientras yo lo leía, decía, es que este es como la segunda parte del libro de Andrés Oppenheimer, porque tú hablas de esa soledad, de esa depresión, de esa ansiedad y de otros tantos temas más, pero hay un periodista que a lo mejor conoces que se llama Johan Hari, que escribe Conexiones Perdidas y tiene que ver con el proceso de investigación de un periodista sobre esos temas. Te lo recomiendo. Es más, te lo compro en Amazon y te lo mando o a Miami o pídelo tú en Miami que No, te no, llegue a no, Miami. me lo anoto ya mismo y Te lo lo pido. anoto, te va a gustar mucho. Yo creo que sí tienes razón, el tema de vernos echados para adelante, del sentido de humor, del ánimo, de no decaer, es muy importante para este 2024. No nos pueden ganar los corruptos, no nos pueden ganar los ineptos, no nos pueden ganar los inútiles, no deben ganar, porque hay mucho más talento en México, como siempre lo he dicho, los mexicanos rifados somos más, ¿no crees? Y en el Claro, mundo, Fernanda, además. y esto no es simplemente una opinión, como lo cuento en mi libro y como lo dije en tu programa, el optimismo realista, por cierto, porque tampoco se trata de ser un iluso, pero el optimismo realista te lleva a hacer mucho mejores cosas, mientras que el pesimismo te lleva a la parálisis, a la inmovilidad y al fracaso. O sea que hay muchísimos estudios que muestran, por ejemplo, el estudio de la Academia Nacional de Ciencias que cito en el libro, de 71.400 personas, que muestra que la gente optimista vivió 6 años más Exacto. que la pesimista y tantos otros. Eh, Fíjate que después de que presenté el libro en México, lo presenté en Argentina y hablando de esto, una persona del público me dijo una frase muy, muy simpática que me parece muy, muy buena para tiempos de crisis. Me decía, escucha esto, Fernanda, en tiempos de crisis hay quienes lloran y quienes venden pañuelos. ¡Ah, qué bien! Ah, yo vendería pañuelos. Obvio, Tú también, obvio, tú obvio, también. No obvio. me quedaría sentada chillando, ¿eh? Esto me lo dijeron después de que conté la historia que cuento en el De libro los de zapatos. los dos empresarios británicos que fueron a África en el año 1900 a vender zapatos. Y el primero llegó y mandó un telegrama a su jefe y diciendo malas noticias. Acá todo el mundo está descalzo. Me regreso a Londres la semana que viene. Y el segundo, el optimista, mandó un telegrama a su jefe diciendo buenísimas noticias. Acá todo el mundo está descalzo. Tenemos una oportunidad de negocios espectacular. Obviamente, al segundo, al optimista, le fue fantástico. Al primero le fue mal. Claro. Eh,
ahí cuando conté eso, alguien del público me comentó eso a propósito de la crisis argentina, pero que se puede usar para cualquier país. Dijo, en tiempos de crisis hay quienes lloran y hay quienes venden pañuelos Yo me quedo a con los que esa, lloran. yo me quedo con esa frase el día de hoy. Es buenísima. Apúntenle, por favor. Y pasando a un tema que me parece, pues, importante, Andrés. A ver, el trompudo este, el Donald Trump. ¿De verdad es posible que por ley, si él pisa la cárcel, llegara a pisar la cárcel, puede desde la cárcel ser presidente de Estados Unidos si gana las elecciones? La respuesta rápida y sencilla, Fernanda, es que sí. Lo cierto es que estamos en terra incógnita, porque todo esto es nuevo. Nunca Estados Unidos tuvo un presidente que desafió tan abiertamente la ley, el sentido común, los valores y hasta la verdad. Y ahora estamos ya en terreno ya cada vez menos especulativo, Fernanda, porque estamos a una semana del arranque de las primarias republicanas en Iowa. O sea, ya el lunes que viene, cuando estemos hablando, ya van a haber arrancado las primarias del Partido Republicano y todo indica que Trump va a ganar. Fíjate que en Iowa, Trump, según las encuestas de 538, que es uno de los sitios más conocidos de encuestas, tiene un 50% del voto republicano, seguido por el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, con el Uy, 18%. O sea, le gana por 30 y mucho, pico de puntos. claro. En South Carolina, que son las próximas elecciones primarias del Partido Republicano, Trump tiene el 53% de votos y la segunda es Nikki Haley, la exgobernadora de South Carolina, con el 24%. De nuevo, una diferencia enorme. En New Hampshire, la tercera primaria republicana, Trump está arriba con el 42% de votos contra el 29% de Nikki Haley. O sea, en todos lados, dentro del Partido Republicano, Trump pareciera que está arrasando. Y la explicación, Fernanda, es que estamos viviendo en la era de los fake news y Trump ha logrado reinventar la historia de su intento de golpe de Estado del 6 de enero del 2021 y poner la historia patas arriba. Fíjate que ayer, antes de ayer, estos días Trump está diciendo que los presos, los casi 1.000 presos por la toma del Capitolio del Congreso de Estados Unidos del 6 de enero, ahora él los llama rehenes. Él dice que no hubo tal toma del Capitolio, que no hubo tal acto de violencia, que fue un paseíto, un dominical, o sea, una visita guiada al Capitolio, y los llama presos políticos, poco menos, rehenes los llamó. Y tú tienes que ver esto, o sea, todos hemos visto las imágenes, las vemos todos los días, cualquiera puede ir a YouTube y ver lo que pasó ese día. Pero en la era de los fake news, todo es posible. Fíjate, Fernanda, que una encuesta del Washington Post anteayer mostró que el 25% de los estadounidenses creen que el ataque del 6 de enero del 2021 fue fabricado por el FBI, instigado por el FBI. Y entre los votantes Qué republicanos, bárbaro. el porcentaje sube al 34%. O sea, de ahí a creer que la Tierra es plana, o sea, falta muy poco, porque es algo, el hecho de que Trump repitiendo una mentira una y otra vez, Exacto. repitiendo la mentira de que él supuestamente no habría perdido las elecciones del 2020, que es una mentira absoluta, porque él apeló ese dictamen con más de 60 tribunales, perdió en todos los casos, lo llevó a la Corte Suprema, de mayoría conservadora, con 3 jueces nombrados con él, lo perdió también porque no hay absolutamente ninguna evidencia, al contrario, toda la evidencia es que él perdió las elecciones, pero él, con el uso del micrófono, ha logrado instalar en una parte considerable de la opinión pública de Estados Unidos la teoría conspirativa, la mentira
de que le habrían robado las elecciones. O sea, este es un año muy, pero muy peligroso, Fernando. Ahora, Andrés, vienen dos temas a mi mente. El primero, perdón. Trump, si volteamos a la historia en una elección, fue el creador de las fake news, básicamente. Fue el que Bueno, empezó a colar las fake news en redes sociales, en portales, en páginas y demás, diciendo que hasta el Papa había votado por él. sí, o sea, yo no sé si lo honraría con ese título, porque recordemos, Fernanda, que todos los autócratas populistas lo mienten y para justificar sus mentiras o para mantenerlas, culpan a la prensa de todos los males del mundo. Hugo Chávez en Venezuela, Es igual que en mucho México. antes de Trump, decía que los periodistas somos los enemigos del pueblo. Entonces, una de las armas comunes de todos los populistas es decir que la prensa tergiversa o malinforma o lo que sea. Y lo cierto es que una y otra vez la prensa ha probado, por lo menos la prensa responsable, tener razón y ellos han probado ser quienes mentían. Porque, repito, hasta el cansancio, esto ha sido la Corte Suprema de Estados Unidos la que dictaminó eso. Y en la otra pregunta, en México, por ejemplo, el voto del norte del país es decisivo por el horario, porque hay un horario de diferencia. ¿Cuál sería para Trump el voto decisivo en las próximas elecciones? El voto decisivo va a ser el voto en los estados bisagra, como Pensilvania, como hay 4 o 5 estados bisagra, porque como tú sabes, en Estados Unidos el voto es por colegio electoral, no es por voto popular. Si fuera por el voto popular, Claro. pierde Trump. Pero como es por los votos que tiene cada estado en el colegio electoral, y algunos estados pequeños tienen muchísimo más votos que lo que su población daría a pensar, daría a entender, eh, son 4 o 5 estados: Georgia, Bien. Pensilvania, eh, varios varían según el mes, según el año, pero no va a ser el voto popular, va a ser el voto en estos estados. Próximo lunes, Andrés, porque nos queda ya 3 segundos. Vamos a anuncios QTF. Próximo lunes contigo, la inteligencia artificial en las elecciones. Temazo.